hoy tendremos una video reacción. Para mí, uno de los mejores videos explicando las últimas horas de Jesús antes de ser crucificado. Vamos con el video. Estas son las últimas 12 horas de Jesús antes de morir crucificado. Un tribunal judío conocido como Sanedrín busca a Jesús para enjuiciarlo por blasfemia al declararse el Mesías. Jesús está orando angustiado en el jardín de Getsemaní porque está a punto de ser traicionado. Judas, uno de sus discípulos, lo traiciona revelándole a los líderes judíos su ubicación por 30 monedas de plata. Jesús es tentado por el demonio, quien lo trata de convencer de abandonar su misión y salvarse, pero Jesús ora: Padre mío, si es posible, pase de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es un punto muy importante aquí, lo que él explica cuando Jesús está sintiendo, cuando Jesús está en Getsemaní. La Biblia nos enseña que Jesús le dice al Padre que quite de él esta copa, pero que no se haga no se haga la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Aquí nos da a entender como la humanidad de Jesús, porque la Biblia nos enseña que él era 100% hombre. Y podemos ver aquí, sintiendo el temor de la muerte, pero oró al Señor para que se haga la voluntad de Dios. Tuya. Esto nos revela que es humano y también experimenta miedo, pero aún así muestra su total sumisión a su destino. Esta es una forma de reconocer y aceptar que habrá cosas en la vida que no resultarán como quisiéramos. Y cuando es así y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, habrá que enfrentarlas con coraje y valentía. En eso llega Judas y le da un beso en la mejilla a su líder para que los soldados lo identifiquen y lo arresten. Pero el discípulo Pedro ejerce resistencia y en el acto le corta la oreja a un militar llamado Malco. Jesús sana la oreja de Malco mientras le dice a Pedro que suelte la espada, pues si a espada mata, a espada morta, refiriéndose a que aquellos que infligen dolor en otros tarde o temprano experimentarán el mismo trato que dispensan a los demás. Uno cosechará aquello que siembra. Tras esto, Jesús es encadenado y lo llevan con el Sanedrín mientras se burlan de él y lo golpean. Muchos judíos de aquella época rechazaron a Jesús porque derrumbó el orden social y religioso establecido. Se rodeó de las personas más menospreciadas de la época: mujeres, niños enfermos, viudas, pecadoras. Defendió a las mujeres pecadoras de la lapidación que la ley judía establecía. Obraba los sábados. Le faltó el respeto al templo, diciendo que lo destruiría y lo reconstruiría en 3 días, y también, dado a que los judíos habían sufrido muchas opresiones y estaban bajo dominio del Imperio Romano, esperaban a un Mesías poderoso y conquistador que los libere, y Jesús era un simple hijo de un carpintero. Todas estas cosas, aunado a otras, hace que Jesús sea considerado un blasfemo y un peligro, así que Caifás, uno de los líderes judíos, lo declara culpable. Todos golpean y le escupen a Jesús ante la mirada de Pedro, a quien reconocen como su discípulo, pero este lo niega 3 veces. Por su parte, Judas se arrepiente de haber traicionado a Jesús, así que va con Caifás para pedirle que lo liberen, regresando las 30 monedas de plata que le dieron, pero el sumo sacerdote rechaza su súplica. Hay un punto también muy importante que nos enseña cuando Judas entrega al maestro por las 30 piezas de plata. Aquí podemos entender algo, y el Señor explicaba que había uno de los apóstoles que era hijo de perdición, pero los apóstoles no sabían cuál era uno de ellos que iba a entregar a Jesús. Pero aquí dice la palabra que Judas se arrepiente de haber traicionado al maestro y va y entrega las 30 piezas de plata al sumo sacerdote, pero el sacerdote dice: no la vamos a tomar porque es dinero de sangre, o a precio de sangre fue comprado. Y Judas entrega como quiera las 30 piezas de plata y se va, y dice que va y se quita la vida o se ahorca. Entonces es atormentado por unos niños que no representan más que la culpa que lo inunda y se termina colgando. Las traiciones de Judas y Pedro suelen indignar mucho. En la superficie revelan una de las cosas que más tememos, la traición de un ser amado, pero en el fondo revelan algo más aterrador: nuestra sombra. Todos tenemos el potencial de ser Judas o Pedro, y mientras no reconozcamos esta posibilidad de nosotros, nunca podremos ejercer un control sobre ella. Oigan, esta parte es muy buena. Nosotros en el fondo podemos ser un Judas o podemos ser un Pedro, y esto es muy cierto. De verdad, esto me hace un poco reírme un poco, porque tiene mucha lógica. A veces tú piensas que tú eres fiel, que tú eres santo, que tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios, pero dentro de ti hay un mal que tú no quieres reconocer. Y esto es muy fuerte. A veces nosotros tenemos ese mal que no queremos reconocer y entender que en cualquier momento nosotros podemos fallarle a Dios sin importar las circunstancias. Porque el ser humano simplemente nada más ve sus beneficios. Cuando el ser humano deja de recibir beneficios, su mente
empieza a buscar una forma de cómo cuidarse y de cómo guardarse y de protegerse. Y lo primero que le llega, eso lo hace. Y eso es muy cierto. Nosotros podemos tener dentro un Judas o podemos tener un Pedro y no nos estamos dando cuenta. Entonces llevan a Jesús con Poncio Pilato para buscar que lo condene a muerte, ya que en ese tiempo Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano y Pilato era el jefe encargado de dicha zona. En su gobierno, Pilato se ha dedicado a controlar rebeliones, las cuales el César detesta. Si no condena a Jesús, Caifás empezará una rebelión, pero si lo condena, entonces los cristianos lo harán. De cualquier forma se derramará sangre, y el César ya le advirtió que si vuelve a ocurrir una rebelión, el que morirá será él. Al inicio dice que no encuentra delito alguno en Jesús, pero Caifás y la multitud presionan y amenazan. Ante esto cede un poco y decide darle la elección al pueblo. Todos los años liberan a un criminal, así que les da a elegir entre dejar ir a Barrabás, un desalmado asesino, o a Jesús. Caifás grita que a Barrabás y toda la muchedumbre lo respalda, y así lo liberan. Después Poncio pregunta al pueblo que qué quieren que haga con Jesús, y Caifás grita que lo crucifiquen. Poncio no quiere hacerlo, pero para complacer a todos les dice que lo castigará severamente y después lo liberará. Entonces lo llevan a que lo azoten con unos látigos y lo hacen de una manera cruel y despiadada ante la mirada desconsolada de su madre María Magdalena y el discípulo Juan, quienes se retiran ante tanta crueldad. De hecho, se menciona que el actor fue flagelado accidentalmente 2 veces en esta escena, provocándole varias lesiones. Otro dato interesante es que el nombre del actor, Jim Caviezel, tiene las iniciales de Jesucristo y tenía 33 años, la misma edad de Jesús cuando protagonizó la cinta. En eso llega Malco, el soldado a quien Jesús le sanó la oreja, y al ver la carnicería se indigna y ordena que se detengan. Los soldados obedecen y sacan a Jesús de su tortura, se burlan de él y le colocan una corona de espinas y un manto, ya que dice ser un rey. Después lo llevan otra vez con Pilato, quien al verlo se queda atónito. Le pregunta a la gente si están satisfechos, pero Caifás, respaldado por todos, insiste en que lo crucifiquen. Pilato no sabe qué hacer. Le dice a Jesús que tiene el poder de crucificarlo o liberarlo, pero este le responde que no tiene mayor poder más que el que Dios le dio, y por eso el que lo entregó con él tiene mayor pecado. La realidad es que Poncio no tenía control real de la situación. Estaba altamente presionado, aunque no por esto está eximido de alguna responsabilidad de sus actos. Por esto creo que Jesús menciona que quienes lo entregaron tienen un mayor pecado, porque sugiere mayor maldad en un acto deliberado, con base en engaños, frío y calculado, como el que sus persecutores cometieron. En eso se detonan disturbios en la muchedumbre, justo lo que Pilato temía, así que manda a traer una vasija con agua y se lava las manos, diciendo que quienes lo quieren crucificar son ellos. Entonces se llevan a Jesús junto a 2 ladrones, Dimas y Gestas, y le entregan a cada uno su cruz. Jesús, malherido y sin fuerzas, abraza su pesada cruz y después la carga. Otro dato es que la cruz que utilizaron en la película pesaba 75 kilogramos, y los días que tocaba rodar estas escenas, el actor la llegaba a cargar por más de 6 horas. Así inician su recorrido hacia el Gólgota, donde serán crucificados, pero el camino no se da sin aún más sufrimiento. Mientras camina es repudiado por la gente y recibe latigazos de los soldados. María le pide al discípulo Juan que le ayude a acercarse más a Jesús. En eso un soldado empuja a Jesús y cae por primera vez. En el piso lo azotan hasta que finalmente se levanta. María y Juan logran acercarse, y cuando lo hacen ven a Jesús caer por segunda vez. Otro dato curioso es que al actor se le dislocó el hombro en esta escena y así tuvo que grabar lo restante. María va de la seguridad y llega para asistir a su hijo, a quien le dice: estoy aquí. Y Jesús le responde: ¿ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas? La cruz puede simbolizar la vida misma y el sufrimiento inherente en ella: traición, abandono, decepción, dolor, muerte. Y quizás esta historia nos sugiera que para alcanzar la gloria divina o la realización personal debemos estar determinados a cargarla y avanzar a pesar de los obstáculos que la vida nos lance, pues rehusarse a ello solo empeora las cosas. Todo proceso de transformación involucra dentro de nosotros una pequeña muerte, un sacrificio de algo para dar vida a otra cosa nueva y mejor. A veces se dejan ir personas, lugares, ideas o cosas que impiden dicho progreso, pero para progresar, una parte de nosotros debe morir para dar vida a una nueva y mejor versión. Jesús cayó hacia los lugares más oscuros de la experiencia humana: traición, abandono, tortura, muerte, para poder ascender a las alturas de la gloria divina. Y quizás la vida se trate de eso, de una y otra vez, a través del tiempo, morir y descender hasta lugares oscuros y adversos para renacer y ascender como una mejor persona. Jesús se queda sin fuerzas para seguir, así que los soldados le ordenan a un hombre de nombre Simón de Cirene que lo ayude. Al inicio se muestra renuente, pero finalmente acepta. Simón ayuda, pero aún así Jesús cae otra vez. En el suelo Jesús recibe una golpiza por parte de la gente de la multitud, y al contemplar dicha escena, Simón de Cirene cambia su actitud y enfadado les grita que
se detengan. Al ayudar a Jesús, Simón se transforma a sí mismo. Como seres humanos no somos autosuficientes y a veces necesitamos de los demás. Esto enseña que, así como Jesús, hay gente que necesita ayuda con su cruz y es posible que con nuestro apoyo no solamente logren cargarla y avanzar, sino que también nos transformamos a nosotros mismos, nos hacemos mejores personas y contribuimos a un mundo mejor. Enseguida siguen con el recorrido hasta llegar al Gólgota, donde Jesús es clavado en su cruz, sufriendo inmesurablemente ante los ojos de sus queridos. Después levanta las cruces de Jesús y los otros dos ladrones. La meta de la crucifixión es provocar una muerte lenta y dolorosa, así que sigue a esperar. El ladrón Gestas le grita a Jesús de manera ofensiva que si es el Mesías, que se salve así y a ellos también. Caifás se le acerca y lo reta a bajar de la cruz para probar que es el Mesías. Y Jesús, aún con todo el dolor que le han causado, responde diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ladrón Dimas escucha y le dice a Caifás: mira, está orando por ti. Después, arrepentido, se dirige a Gestas diciéndole que ellos dos merecen su castigo, pero que Jesús no. Y le pide a Jesús que se acuerde de él cuando entre a su reino. Y Jesús le responde que hoy mismo estará con él en el paraíso. Al escuchar eso, Gestas se ríe y metafóricamente un cuervo le saca sus ojos. Los ladrones nos muestran dos actitudes distintas ante la vida. Gestas no reconoce sus fallas que lo tienen ahí. No es capaz de verse como es y esta inautenticidad lo hace incapaz de ver a los demás como son. Por eso no ve a Jesús como el Mesías. Por su parte, Dimas se mira a sí mismo y asume la responsabilidad de su situación, lo que le permite comprender la realidad de Jesús. Dimas dice: este no ha hecho nada malo. Solo una persona auténtica es capaz de comprender a los demás como realmente son. Dimas también me recuerda a Judas, conocido como el traidor, y quien es visto como uno de los más grandes villanos de la historia porque se considera que lo que hizo fue imperdonable. Pero ¿es posible perdonarlo como a Dimas? Si solo se perdonara lo perdonable, entonces no sirve de nada el perdón, porque lo que realmente carcome por dentro es aquello que no se concibe como posible. Y esto, a la Derrida, es algo que creo que enseña Jesús, que lo único que merece perdón es lo imperdonable. A Jesús lo traicionaron, le infligieron un dolor inmesurable y aún así él respondía pidiéndole a Dios que los perdone. Entonces, así como a todos los demás, seguramente Jesús hubiese perdonado a Judas, pues este no era un demonio, sino un ser humano que se equivocó y buscó remediar sus actos, aunque lamentablemente ya no había manera de volver al pasado. Continuando con la historia, pasa el tiempo y parece que se aproxima una tormenta. Caifás y los demás espectadores se retiran del lugar. María y Juan se acercan y Jesús le dice a su madre: María, ahí tienes a tu hijo, y Juan, ahí tienes a tu madre. Después, en agonía, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero después, mirando al cielo, agrega: todo está cumplido y en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús había terminado con la misión que se le fue encomendada y así finalmente muere. Al instante se desata una especie de tormenta sísmica. Los soldados se disponen a irse, así que Longinos traspasa con una lanza el costado derecho de Jesús para asegurarse de que ha muerto, y al hacerlo cae sangre y agua en su rostro y se convierte y se hinca. El templo de los judíos se destruye y Caifás se lamenta por el grave error que cometió. Los soldados, confundidos y asustados, huyen. Satanás hace un grito de ira en el infierno y posteriormente el cielo se tranquiliza. Bajan el cuerpo de Jesús y María lo sostiene mientras nos mira fijamente con un rostro desconsolado de una madre que ha perdido a su hijo. 3 días después, Jesús resucita y se levanta de su tumba. El mandato más importante de Jesús es uno de amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se rodeó de los excluidos y los marginados, los más menospreciados, y parece que lo hemos olvidado. Despreciamos a cualquiera que no piense ni se parezca a uno. Por eso creo que esta es la exigencia más fundamental, porque no hay nada más opuesto a nuestra naturaleza que amar al prójimo, no al que me convenga, sino a el que sea. ¿Perdonar a quien me traiciona como Judas? ¿A quien me persigue injustamente como Caifás? ¿Por qué yo habría de hacerlo? Por la supervivencia de nuestra humanidad. Al hacerlo nos desprendemos de los impulsos e instintos y nos diferenciamos de las bestias. Hacerlo nos hace alcanzar quizás nuestra mayor potencialidad como seres humanos. Nuestro fundamento más muy fuerte, íntimo, verdaderamente excelente video para mí. Una de las mejores explicaciones de las últimas horas de Jesús en la tierra, de la vía dolorosa, de lo que Jesús padeció cuando iba a ser crucificado. Una buena enseñanza, una buena remembranza. Si te gustó el video, dale like, comparte y háganos saber lo que piensas en los comentarios. Dios te bendiga. Bye bye.